pues la situación y posterior a ello cuadramos cómo involucramos tu intervención, ¿oíste? Ah, Voy vale, a perfecto, colocar a grabar acá. Coméntanos, William, ¿qué fue lo que pasó? profe, por temas acá laborales y de disponibilidad por parte acá de los que ejerzo, eh, me, me dirijo hasta un lugar donde posiblemente hubo un homicidio y como me encuentro de turno URI acá en el municipio de Granada Meta, entonces me toca ir a verificar esa situación. Perfecto, entonces Ya, deja notificado el compañero William Junior que tiene un inconveniente por cuestiones laborales, es agente de la policía y en este momento va a prestar su servicio a una situación que se presentó. William, te excusamos, tranquilo, luego vemos cómo cuadramos para involucrar tu intervención en nuestro video, ¿viste? listo, compañerito, qué pena ir con ustedes. Tranquilo, no te preocupes, te apoyamos con eso. Todo bien, tranquilo, continuamos acá. Nos vemos. Ok, bien, perfecto. Ok, compañeros, bueno, esto ya iniciamos la grabación. Quisimos dejar esto notificado en plena grabación para que quedara como constancia que la profesora fuese conocedora de la situación. Ya estábamos prestos, profesora, a iniciar la grabación, pero al compañero William le entró una llamada de trabajo. Es agente de la policía y le tocó prestar el servicio de manera inmediata, como lo manifiesta él en su intervención. Vamos a dar inicio entonces al tema de hoy con la compañera Karen. Gusto en saludarle a cada uno de ustedes. Mi nombre es Jair Pedroso. La compañera Karen Hernández Lastre y Yair Pinto Moscote nos acompañan en esta oportunidad. Nuestro tema es clasificación del sistema nervioso y los neurotransmisores. Entonces vamos a darle inicio, compañera Karen, con el tema de hoy. Hola, cordial saludos a todos. Voy a exponerles sobre el sistema nervioso central. Bueno, este nos permite la comunicación entre el cerebro, la médula espinal el resto del organismo. La estructura del sistema nervioso central, este lo compone la médula espinal y el encéfalo. El encéfalo está en el cráneo, se divide en tres, que es el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. El tronco encefálico. Sí. La médula espinal son acciones donde el cerebro no interviene. El sistema nervioso periférico lo componen los nervios y los ganglios. Los nervios se conectan con el sistema nervioso central, con los órganos, los tejidos del cuerpo, y los ganglios son un conjunto de neuronas que están fuera del sistema nervioso central. Sus funciones son voluntarias e involuntarias. La voluntaria es decir, lo que decides hacer, ya sea tomarte una foto, comer, pensar. Y las involuntarias son aquellas que haces sin pensar, como por ejemplo, sudar, pestañear, y también son cosas más allá internas como digerir la comida y sentir los latidos del corazón. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos del sistema nervioso, no precisamente se enfoca todo al cerebro, porque podemos hablar del sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo, como ya lo explicaba la compañera, y esas estructuras que están dentro de la bóveda craneal, y también tenemos la médula espinal, que es toda la que pasa por la columna vertebral. Ahí estaríamos hablando del sistema nervioso central, lo que va en el cerebro y todo lo que conduce por la médula espinal. Pero posterior a ello tenemos una ramificación del sistema nervioso que se llama sistema nervioso periférico, que es el que permite o irriga de nervios y de pulsaciones eléctricas todo el resto del cuerpo. No solamente las extremidades superiores e inferiores, sino también la región del tronco y todo el sistema de las vísceras y los órganos internos del cuerpo. En el caso nuestro, compañera Karen, que estamos tocando el tema del sistema nervioso central, porque para hablar de neuronas, de neurotransmisores y todo ese tipo de componentes, de sinapsis, de comunicación entre las neuronas, hay que tocar sistema nervioso central específicamente. Y con esto le vamos dando paso
a nuestro compañero Yair, que nos va a hablar de las neuronas como las células del cerebro que son. Recordemos que las células del cerebro son neuronas porque son transmisiones eléctricas y esas son células especializadas para ese tipo de comportamiento. Compañero Yair. Gracias, buenas para todos, tutora, compañeros, un placer compartir este espacio. Les voy a hablar sobre las neuronas. ¿Qué es una neurona? Las neuronas son aquellas células nerviosas y células motoras, las cuales son encargadas de transportar las señales eléctricas. Aquí también forman partes del sistema nervioso que incluye el sistema nervioso periférico, como lo decía el compañero. Existen muchos impulsos neuronales que también se transportan en los axones de las neuronas por medio de las señales eléctricas. Podemos también hablar sobre las estructuras de una neurona. Las estructuras de las neuronas, ellas se dividen o se ramifican como son dendrita, cuerpo celular, el nodo de Ranvier, terminal del axón, el núcleo, el axón, la mielina y la célula Schwann. Pues, otra cosa, esta estructura de la neurona se dividen en 4. La parte receptora, la cual se encarga de recibir y enviar señales eléctricas. Están también la parte integradora. Aquí, esta está como el centro trófico completamente de la neurona y es esa la que contiene la mayoría de los orgánulos de las células y también el núcleo, y se procesan estas señales conocidas como inputs. Están las partes conductoras. Ellas se encargan de conducir, como su nombre lo dice, a los impulsos eléctricos bastante lejos del cuerpo celular o soma. Está la parte transmisora. Donde se entiende por ellas que es cuando los axones los que se comunican con diferentes efectores u otra célula. Estos axones están compuestos también por una capa un poco aislante que tiene un tejido graso, el cual se conoce como mielina. Hablar de los neurotransmisores, como lo decía el compañero Yair, y venimos en una cadena de temas, nos permite entender que esos neurotransmisores son moléculas que fungen como mensajeros químicos que llevan una información entre una neurona y otra. Si nos damos cuenta, las neuronas, que son las células del cerebro, tienen un mecanismo de comunicación y el mecanismo de comunicación entre ellas o la transmisión de información entre la una y la otra se da a través de la sinapsis, que es el mecanismo de comunicación interneuronal. Hay que entender que la sinapsis se da de dos formas, de una forma, o esa comunicación se da de una forma eléctrica y de una forma química. La forma eléctrica se da más que todo en la especie animal no mamífero, como los peces, como los insectos, y la comunicación neuronal se da a través de conexión eléctrica, o sea que hay un contacto más fijo, hay un mayor contacto entre una neurona y otra para transmitir la información. En cambio, en la transmisión o sinapsis química, encontramos que entre una neurona y la otra hay un espacio, lo cual se conoce como espacio sináptico. Tenemos una neurona transmisora, una neurona receptora. La transmisora tiene en sus brazos unos axones, como lo decía el compañero Yair, esos axones en su interior, que son como quien dice lo que van a transmitir de la neurona transmisora a la receptora la información. Esos bracitos tienen unos componentes, unos saquitos que se le llama vesículas. La vesícula lleva encargadas las proteínas que son los del neurotransmisor que van a transmitir, en el caso de la serotonina, de la dopamina o cualquier otro neurotransmisor. Cuando ellas envían esa información a través de sus axones, que hay una estimulación, queda en ese espacio sináptico esas partículas. Y luego viene a través de las dendritas la hormona receptora y toma esas partículas químicas pequeñas
para estimular esto y en su defecto puede haber una reacción eléctrica o un impulso eléctrico en la hormona siguiente o receptora. Tenemos que entender que se da de dos maneras. Hay neurotransmisores que son inhibidores y hay neurotransmisores que son excitadores o excitantes. ¿Qué se procura con esto? Que cuando se requiere que una neurona estimule a la siguiente y emiten la información química de un neurotransmisor excitatorio, lo que hace es estimular para que se provenga un disparo de una reacción química en la neurona siguiente. O es un efecto inhibitorio para poder frenar un poco si lo que se está teniendo es una alteración en la hormona siguiente. O sea, los neurotransmisores fungen como mensajeros químicos que permiten o activar o controlar, inhibir un poco la reacción eléctrica y química que tiene la neurona siguiente. Hombre, lastimosamente no pudo estar el compañero William, pero estará comunicándose posterior con nosotros, enviando su video para poder cargarlo acá en el trabajo colaborativo. Bueno, considero, compañero, que de esta manera estamos concluyendo. Si alguno tiene algo más por aportar, es el momento antes de culminar nuestra transmisión. Profesora, disculpe si se fueron más de 10 minutos, pero el tema estaba bueno. Hablamos un poco sobre la definición de la filogénesis y la ontogénesis dentro del sistema nervioso. Cuando se habla de la filogénesis, pues se habla del proceso evolutivo de los seres vivos, comparando pues la anatomía de los animales en distintos momentos como tal de la historia, ¿sí? Como base pues se toman las especies existentes para poder tener ahí el tema de evolución con respecto a ellos anexado a la historia. Cuando hablamos sobre la evolución del sistema nervioso en la filogénesis, se habla de los protozoos, que es el protoplasma que ejecuta las funciones pues vitales. Cuando se habla de los esporarios, pues se hace referencia al sistema nervioso, ¿sí?, que está dado por las células epiteliales, que se contraen pues en cambio de presión o composición del agua, como lo son directamente pues las bacterias. Cuando hablamos de los celenterados, que ellos se dividen en pólipos y medusas, en ellos se puede dar pues un proceso nuevo de desarrollo del sistema nervioso. Las células simples se especializan en convertirse como tal en irrevertibles a ciertos estímulos, como la capacidad de transmitir pues esta a otra célula. Cuando hablamos de los mamíferos, pues las funciones nerviosas se regulan por la corteza cerebral. Cuando hablamos sobre el sistema nervioso humano, que pues es el más relevante, el más importante, pues se presenta con una mayor complejidad pues en el tema de todas las especies existentes y repite en su desarrollo embrionario algunas etapas pues ancestrales. Cuando hablamos de la ontogénesis directamente, pues el proceso evolutivo que se presenta dentro de la misma especie desde su etapa embrionaria hasta su desarrollo como tal total. Cuando hablamos de la etapa germinal, se procede pues desarrollándose desde pues la fecundación de un óvulo hasta las 2 semanas. Cuando se habla directamente de la etapa embrionaria, pues se procede cuando el blaxito se implementa en el útero directamente. En la etapa fetal, pues se desarrolla desde los 8 a los 12 meses hasta el nacimiento.